a felicitar a don Jaime Arellano, un amigo. Buenos días, amigos televidentes. Nuevamente en este su programa Jaime Arellano, siendo transmitido vía Skype desde los Estados Unidos con nuestro invitado, el doctor Noel Vidaurre, de todos los lunes, el doctor Noel Vidaurre Argüello. Antes de entrar con él, un par de comentarios. Primero, hoy se celebra el Día Internacional de los Derechos Humanos. Queremos condenar, dar nuestra más sincera protesta, el acecho y el acoso hacia todo el equipo y el personal de 100% Noticias por parte de este gobierno se mantiene. Siguen haciendo una guerra psicológica contra Miguel, contra Verónica, contra todos los periodistas, camarógrafos, equipo técnico que trabajan para 100% Noticias, que de una manera valiente, de una manera heroica, siguen haciendo el trabajo desde el canal, a pesar de que cada vez que salen o entran al canal son intimidados, son secuestrados en algunos casos, ¿verdad? Hay retenes a la derecha, hay retenes a la izquierda, policía de frente, en fin. Pero el canal, el personal, todo el personal de 100% Noticias se mantienen firmes con el compromiso de seguir llevando la verdad a todo el pueblo de Nicaragua. El pueblo de Nicaragua que no tiene nada que celebrar hoy el Día Internacional de los Derechos Humanos, donde el gobierno sigue demostrándole el enorme miedo, el pánico que le tiene al pueblo de Nicaragua. Miedo a ser expuesto nuevamente de que son la minoría. Miedo a que ese gobierno sigue demostrando que va perdiendo y que nosotros vamos ganando. El gobierno sigue demostrando su intransigencia, sigue demostrando su mentira. Cuando dijeron de que si presentaban cualquier organización que presentara una solicitud para marchar, se le iba a dar permiso, sigue mostrando lo mentirosos que son de esta dictadura al negarle el permiso al CENID a marchar. Pero ya no necesitamos marchar. Ya el pueblo sabe, el mundo sabe quién es la mayoría y quién es la minoría en este país. El mundo sabe la opresión, la represión constante de chantaje con que vive el pueblo de Nicaragua producto de las amenazas de esta dictadura. Así que este Día Internacional de los Derechos Humanos vamos ganando. Y al no permitir que el gobierno de una manera intransigente que se dé la marcha, es otra derrota más para ellos y otra victoria más para nosotros. Porque créanme, el fin ya está cerca. El principio del fin ya comenzó. Y eso no lo puede parar nadie. No lo puede parar el presidente Ortega, no lo puede parar nadie. Inclusive, tenemos entendido de que anduvo por aquí el general Avilés. Hace unos días estuvo por Washington. No sabemos si es para terminar de concretar el posible acuerdo, la propuesta de acuerdo que se le debe presentar a la nación para ser aprobado. Pero ya él está buscando la salida. Hoy, mañana probablemente van a ser presentadas las sanciones. Esas sanciones van a ser presentadas y no se presentaron la semana pasada debido a varios nombramientos que tuvo que hacer el presidente Trump y a varios acontecimientos políticos que pasaron en Washington, pero que están en la agenda, que van a ser aprobados. Y hablando de eso, hombre, quiero darle nos debemos de dar un enorme aplauso y darle un aplauso a todo el pueblo de Nicaragua, dentro de Nicaragua y fuera de Nicaragua. Muy orgulloso nuevamente de nosotros los nicaragüenses, debemos de estar todos muy orgullosos de todos nosotros. Este 7 de diciembre, día de la celebración de la victoria de la Purísima, este pueblo mató dos pájaros de un tiro, como decimos popularmente los nicaragüenses. Primero, demostramos nuestra enorme celebración, nuestro enorme sentimiento católico, nuestro enorme respaldo a la Iglesia Católica, a la Conferencia Episcopal
demostramos nuestra enorme fe que tenemos, nuestro respaldo a todos los sacerdotes y al mismo tiempo ocupamos la gritería del 7 de diciembre para mandarle un mensaje al mundo, para mandarle un mensaje a Ortega, de que este pueblo no está olvidando su preso político, de que este pueblo sigue reclamando que quiere cambio, que quiere democracia, que quiere institucionalidad, que quiere Estado de Derecho. Cuando vimos un enorme entusiasmo, una enorme nostalgia, me dio inclusive y alegría ver cómo el pueblo de Nicaragua en la iglesia cantaba las canciones cantaba el himno, cantaba las canciones de Mi Nicaragua linda, en fin, esa enorme solidaridad, ese enorme respaldo, recordando a los presos políticos y diciéndole a todos los presos políticos que tengan paciencia, que no lo hemos olvidado, que sigue siendo nuestra prioridad. Y eso se vio en Nicaragua y se vio donde hay comunidades nicaragüenses en todo el mundo. Lo mismo, el respaldo a la iglesia, el respaldo a la conferencia episcopal, la bandera azul y blanco por todos lados, la bandera de la iglesia por todos lados, en fin, es impresionante. Vamos a ir a un cambio y regresamos con nuestro invitado, el doctor Noel Vidaurre Arguello. Ya volvemos. Vamos a hacer esta receta súper fácil. Paso número 2. ¡Hala! ¡Uy! ¡Ah, delicioso! ¿Qué? No. No. ¡Carga! ¡Uy! Esta Navidad disfruta YouTube gratis con LTE sin consumir tus megas. Activa tus bonos con internet desde 50 córdobas o tu plan postpago. Movistar. Elegí todo. Denuncie las violaciones a sus derechos humanos, detenciones ilegales, heridos, fallecidos, desaparecidos. Rompa el silencio. Denuncie ante la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos. Denuncie si es víctima de represalias, acoso policial o ataques por parte de paramilitares o fuerzas de choque. Visite la ANPDH, Residencial El Dorado, frente al supermercado Maxi Palí. Interponga su denuncia. Solo debe dejar su nombre y su número de teléfono. Escríbanos o llámenos. Denuncie los atropellos a sus derechos humanos. Denuncie ante la ANPDH. Nuestro mundo está cambiando. Nunca es tarde para comenzar. Tampoco demasiado temprano. No existe un sexo débil. Nuestro principal propósito siempre ha sido unir a las personas. Por eso conectamos a más de 360 millones en 20 países del mundo. Nuestro mundo está cambiando. Sé parte de él. Aquí inician muchas emociones, nuevas experiencias. Siempre queremos estar cerca de aquel ser querido, aunque sea por un momento. Para todos tus planes de viajes, Agencia del Viajero te ayuda a hacerlo realidad. Con la mejor tarifa a cualquier parte del mundo. Consulta nuestros precios. Agencia del Viajero.
Bueno, amigos televidentes, estamos de regreso en la segunda parte del programa. Estamos esperando la llegada de nuestro invitado, el doctor Noel Vidaurre Arguello. Esperemos que llegue en cualquier momento. Estamos averiguando si él tuvo algún contratiempo, ¿verdad? O a lo mejor está parado en alguno de los retenes. Todo es posible. Hay que ver si no lo tienen retenido en algún retén al doctor Vidaurre. Pero aprovechando esto, mientras llega el doctor Vidaurre, quiero aprovechar porque el gobierno sigue tratando de provocar violencia, tratar de provocar que esta revolución cívica y pacífica caigamos en la trampa de sofocarnos, de desesperarnos y que respondamos con violencia a todos los atropellos, a todos los abusos, inclusive los abusos al derecho de trabajar que tiene todo el personal de 100% Noticias que están siendo violados. Y lo que por eso no debemos de caer en esa trampa. No debemos de caer en la trampa de responder con violencia, porque eso es lo que ellos quieren. Esta revolución cívica y pacífica, que la vamos ganando, y la vamos ganando porque lo tenemos loco, con toda esta iniciativa, con todo este compromiso, con esta valentía que ha demostrado y sigue demostrando el pueblo de Nicaragua en todos los aspectos. Valentía que se mira, por ejemplo, en el personal de 100% Noticias, que saben el riesgo que se están tomando y llegan al canal todos los días, desde el equipo técnico, desde la secretaria, de la recepcionista, desde las muchachas que manejan la parte técnica, toda y todo. Y así todo el mes, todos los periodismos independientes que están haciendo esa labor histórica, todo el pueblo de Nicaragua. Todos esos videos que ustedes toman de los abusos, de los atropellos que el gobierno y las autoridades del gobierno hacen, es una labor histórica. Porque el pueblo, el mundo se da cuenta y tiene evidencia de las barbaridades que está haciendo este gobierno, de los abusos que está haciendo este gobierno. Así que tenemos que seguir en eso. También quiero que deberíamos de dar, porque ayer me comentaron, por ejemplo, la labor que está haciendo mi Nicaragua en el concurso de Mi Universo, donde ella llamada una autoconvocada, donde ella en todas las actividades lleva el azul y blanco, demostrándole al mundo lo que está sucediendo en Nicaragua y solidarizando con el pueblo de Nicaragua, solidarizándose con los presos políticos que hay en Nicaragua. Y por eso los medios oficialistas ni la han mencionado ni la mencionan a la mi Nicaragua, ¿verdad? A Diana Paniagua. Hay que respaldarla, hay que usar los medios independientes para respaldarla, hay que usar la internet para respaldarla, hay que usar Twitter para respaldarla, porque esas son el tipo de protesta que el pueblo está haciendo, que lo tiene loco, que no lo puede parar este gobierno, por más que quiera. Porque ese compromiso que hay está firme. Ya está con nosotros el doctor Vidaurre. Doctor Vidaurre, gusto saludarlo. Igualmente, Jaime, ¿cómo estás? Preocupado, creía que lo había retenido algún retén, amigo. No. ¿Cómo está tu salud? Mejorando, gracias a Dios. Mejorando, aquí bajo tratamiento, con el respaldo de mi familia, ¿verdad? Con el espíritu en alto. Y cada vez que veo las demostraciones de valentía, de valor, de compromiso que hay en el pueblo de Nicaragua, es la mejor medicina que uno puede recibir. Ver con cierta nostalgia, porque no pude estar ahí en la celebración del 7 de diciembre, pero ver esa enorme participación masiva en las iglesias, el respaldo a la iglesia, a la conferencia episcopal, demostrando nuevamente el pueblo de Nicaragua la enorme fe que tiene y al mismo tiempo el enorme compromiso, viendo la bandera azul y blanco en todas las iglesias, en todos los altares y haciéndole recordar al gobierno el repudio que hay hacia la manera como está actuando
y la exigencia de la liberación de los presos políticos. O sea, doctor Villares, este pueblo de Nicaragua está demostrando, jodido, qué clase de pueblo somos, jodido, qué sangre la que tenemos. Y cómo no sentirse, cómo no se va a mejorar uno cuando ve eso. Sí, sí. Claramente el pueblo nicaragüense ha sido un pueblo aguerrido y un pueblo valiente. Definitivamente que merece todo el respeto nuestro y el respeto de la comunidad internacional. Los acontecimientos que han estado sucediendo esta semana, Jaime, pues hay mucho rumor en la calle, hay mucha expectativa por una reunión que tiene el sector privado este miércoles, ¿verdad? En que supuestamente van a sacar un comunicado sobre la situación del país. Mucho se ha hablado de que hay negociaciones y que pronto se va a llegar a un acuerdo político. La verdad es que, en mi opinión, eso de que hay negociaciones ya por debajo de la mesa no son más que rumores. No se han podido comprobar y la verdad es que no creo que realmente estén sucediendo. Yo sí creo que el próximo año, el 2019, el primer trimestre, sí se va a llegar a un diálogo, a una negociación, y creo que ojalá se puedan llegar a acuerdos. Pero hoy por hoy, Jaime, no son más que rumores los que andan en la calle, en el sentido de que ya se está negociando y que pronto se va a llegar a un acuerdo político. No sé cuáles son tus fuentes de información allá en los Estados Unidos, pero la verdad es que esa es mi opinión. Yo creo que no hay todavía ninguna negociación, ningún diálogo y mucho menos un acuerdo político. Creo que el gobierno de Daniel Ortega todavía está en una posición de no dialogar, una posición negativa. Yo creo que esperando cómo se van a ir desenvolviendo los acontecimientos económicos y sociales el próximo año, comenzando en el primer trimestre del 2019. Pues según mi fuente, no he estado en las reuniones, pero según mi fuente, y son buenas fuentes, hay negociaciones. Es más, tengo entendido que el general Avilés estuvo aquí, vino por 2 días. ¿A quién habrá venido? No sé, pero todos, o sea, todo se suma. ¿Cuál es el dicho que tenemos en Nicaragua? Cuando el río suele, porque piedra lleva. Yo sí creo que se están dando algún tipo de negociaciones. También tenemos la información que todo esto, y está comprobado que Maduro, cuando llegó a la toma de posesión de López Obrador, está explorando la posibilidad de irse asilado a México. Irse asilado a México significa también eso es algo que va a golpear al presidente Ortega. Entonces yo creo que el círculo se le está cerrando tanto ya al presidente Ortega. Él ya se dio cuenta, ¿verdad? Esa ofensiva que lanzó contra su hermano y contra los sandinistas históricos, ¿verdad? También le está trayendo consecuencias. El sector privado cada día le reclama más fuerte. Este miércoles tienen una asamblea donde van a demostrar primero la unidad que hay en el sector privado, segundo su posición firme de que tiene que haber un adelanto de las elecciones, de que tiene que haber cambio. El país no aguanta que el presidente Ortega siga gobernando Nicaragua. La demostración, lo inquebrantable que se ha demostrado, está demostrando el pueblo en mantener ese espíritu azul y blanco. Lo tenemos loco en realidad, está loco, lo tenemos loco. Yo todavía no entiendo por qué Daniel Ortega atacó a su hermano Humberto
Y sobre todo porque no es verdad que el ejército en 1992, 93 salió a la calle y mató gente. Eso no es verdad. El ejército no salió a la calle a matar gente, no mató a nadie. Entonces, me pregunto yo, ¿cuál es el objetivo de atacar a su hermano, sobre todo con una falsedad? Porque no es verdad que el ejército haya matado gente en la calle en 92 y 93. De manera que es realmente incomprensible. No sé si es que eso era un mensaje que le quería mandar al ejército, ¿verdad? O si realmente era atacar por atacar, para desacreditar a los históricos, como vos decías. Pero lo cierto es que no resultó, no tuvo ningún efecto en cuanto a que la población creyera que era cierto que el ejército en el 92 o el 93 había salido a la calle a matar nicaragüenses que estaban en la protesta. Y entonces no tuvo credibilidad, no tuvo credibilidad en la población. Lo que quiso el gobierno es engañar al pueblo, porque lo que pasó en el 92 y el 93, no sé si fue el 92 o el 93, fue que Pedrito el hondureño se tomó Estelí y estaba secuestrada todo Estelí, estaba saqueando los bancos de Estelí, los negocios de Estelí, y si no me equivoco, Violeta mandó al ejército a rescatar Estelí. Una cosa es eso, de una toma de un grupo de armados que secuestraron lentamente Estelí. Eso es lo que sucedió en esa época. Sí, Jaime, pero eso no es que no eran protestas en la calle. O sea, no era la población civil protestando en la calle en contra del gobierno o algo parecido. Lo de Perito el hondureño era una tropa con armamento de guerra. Era no sé cuánto, yo no recuerdo cuánto armados estaban con Perito el hondureño, pero además de eso saqueó todos los bancos. Todos los bancos que había en Estelí le saquearon todo el dinero. O sea, era una patrulla de bandoleros prácticamente, ¿verdad? Obviamente, además armados con armas de guerra, atemorizando a la población de Estelí, a toda la población de Estelí, y además cometiendo delitos, como robar todos los bancos de Estelí. Obviamente, el ejército sale a combatir, pero eso no eran ni civiles que estaban protestando, ni eran pacíficos, ni mucho menos. O sea, era lógico que el ejército saliera porque esa tropa que había ahí en Estelí con Perito el hondureño, obviamente superaba las fuerzas de la policía de Estelí. Desde luego no habían podido hacer nada y Perito el hondureño caminaba con sus tropas por todas las calles de Estelí, saqueando lo que le daba la gana. Entonces tuvo el ejército que intervenir, pero esa fue una acción absolutamente en defensa de la ciudadanía, por una tropa que estaba armada delincuencial. Pero no es ese el caso, ni además fue mencionado por Daniel Ortega el caso de Perito el hondureño. Él mencionó que era contra las protestas, contra los ciudadanos que estaban protestando en la calle en contra del gobierno de doña Violeta. Ahora, doctor, analicemos los rumores y voy a pedirte que hagamos un análisis a cómo lo hicimos con Eliseo Núñez la semana pasada, alrededor de la posibilidad de este posible acuerdo que puede haber, los estén tratando de elaborar. Antes que nada, sí, lo que te puedo decir, también confirmar, es que la reunión que tuvo Sullivan con el general Avilés, dejaron saber claramente al ejército de que si no actuaban de una manera profesional y apegado al Estado de Derecho, iban a haber consecuencias. Y le mencionaron
que sabía muy bien el aumento de compras de acciones en Coca-Cola, en la Coca-Cola, la empresa Coca-Cola de los Estados Unidos, ¿verdad? Que han estado comprando acciones, bastante acciones en la Coca-Cola. Dejaron saber cómo la plata que le está manejando Merrill Lynch al ejército aquí en los Estados Unidos. O sea, le pusieron la carta sobre la mesa. Pero vamos a lo siguiente. La salida, supuesto, una de las posibilidades es que el presidente Ortega y doña Rosario Murillo renuncien, se vayan a España, vía Cuba, y que aquí se nombre al general Ángel Leven, que es diputado de la Asamblea Nacional, ¿verdad? Para que asuma la presidencia temporal para negociar con la oposición o con la delegación de la oposición el proceso de adelanto de las elecciones, la garantía necesaria para que sea un proceso transparente, la liberación inmediata de los presos políticos, etcétera, etcétera. Supongamos que eso es lo que se está negociando. Efectivamente. ¿Vos estás de acuerdo? ¿Qué te parece? ¿Qué es lo que no te gusta o qué es lo que te gusta? Bueno, Jaime, siempre es como difícil poder dialogar, reflexionar sobre supuestos, pero bueno, o sobre rumores. Pero vamos a hacer un análisis sobre ese punto. En primer lugar, yo no creo que Daniel Ortega y doña Rosario renuncien a sus cargos de presidente y vicepresidente, ¿verdad? Eso es lo primero. Yo no creo que ellos vayan a decir, hasta aquí nomás, aquí está mi renuncia y nos vamos tranquilos. Yo creo que a Daniel Ortega hay que ganarle en unas elecciones y esa es la forma como él va a entregar el poder. Perdiendo unas elecciones, como estoy seguro que perdería en las próximas elecciones en el momento que se den, ¿verdad? Pero bueno, suponiendo que es cierto lo que vos decís, que existe esa posibilidad, vamos a ver, la lógica de que un diputado asuma la presidencia y vicepresidencia en el caso en que renuncien o faltar el presidente y el vicepresidente, la lógica de que sea un diputado y no un ministro, ¿verdad? O un presidente de ente autónomo, es porque los únicos otros electos popularmente por todos los nicaragüenses son los diputados. La lógica es que quien asuma por falta del presidente, el vicepresidente, sea alguien que también fue electo popularmente, es decir, que tuvo votos del pueblo. El general Alex Leven, en retiro, no es un diputado electo por el pueblo, es un diputado electo por la Constitución, pero no obtuvo ningún voto para ser diputado en este periodo. De manera que por ahí, ¿verdad? Sería contrario al espíritu de la Constitución y del legislador cuando creó ese artículo de cómo se sustituye el presidente y el vicepresidente de la República. Entonces, esa lógica... Pero la ley no dice, doctor Vidaurre, la ley no dice que tiene que ser un diputado electo por voto popular. La ley lo que dice es que tiene que ser un diputado de la Asamblea Nacional. Vamos a ver, es importante, es cierto eso que vos estás diciendo. La ley lo que dice, que es la Constitución, no es la ley ordinaria, dice que en ambos casos se elegirá, la Asamblea elegirá dentro de uno, de entre sus miembros, ¿ok? Pero ¿por qué no dice lo que vos estás proponiendo o lo que se dice? Es porque cuando se hizo esa Constitución no existían los diputados constitucionales. No existía la figura de un diputado que fuera electo por la Constitución porque había sido
presidente o vicepresidente en el periodo anterior. Acordate que eso fue uno de los acuerdos del pacto de 1999 y del año 2000, ¿verdad? Entre el PLC y el Frente Sandinista. Ahí se instauró la figura del diputado constitucional que asume el siguiente periodo después de haber sido presidente, y es el presidente el que asume, pero como el presidente en este caso se reeligió, entonces asume su vicepresidente. Pero la figura es una figura completamente distinta del espíritu del legislador y del espíritu de la Constitución, de que quien sustituya, porque eso es lo lógico, Jaime. Lo lógico es que si es alguien que fue electo popularmente como el presidente o vicepresidente, lo lógico es que quien lo sustituya también haya sido electo popularmente, no constitucionalmente de dedo, ¿verdad? Pero bueno, supongamos, como la Constitución lo que dice es que se elegirá por la Asamblea de entre sus miembros, supongamos que pudieran elegir a Hales Leven, ¿verdad? En esa teoría tuya, la cual no comparto, y además estoy en contra de esa teoría. Yo no creo que Nicaragua esté en la posición de asumir un militar, aunque sea de retiro, porque se convierte de nuevo en el jefe del ejército. Recordemos que el jefe del ejército es el presidente de la República. Bajo su mando, bajo sus órdenes, está todo el ejército de la República. Cuando un militar entra a la presidencia de la República, por las razones que sean, vos sabés cuándo entra, pero no sabés cuándo sale. Ha pasado en la historia de nuestro país, en la historia de todo el mundo. Cuando los militares entran al gobierno, vos sabés cuándo entran porque sabés el día exacto que entraron, pero nunca sabés cuándo salen. Entonces... ¿Tenés duda de que si eso fuera que Aleve una vez que asuma empiece a negociar la transición y más bien quiere quedarse? Pues pudiera decir perfectamente bien, bueno, aquí hay un periodo constitucional que tengo que terminar. Y yo no voy a organizar ninguna transición. Yo me quedo hasta el final del periodo constitucional para el cual me eligió la Asamblea. Eso puede pasar perfectamente. Bueno, ¿Perdón? Eso es lo mismo que quiso, ¿cómo se llama? Urcoyo Maliaño, cuando Somoza. Bueno, a él le correspondía por la Constitución, y él sí había sido electo popularmente, porque él había sido electo diputado por el voto popular. Pero si él quiso terminar el periodo de su antecesor, que era Tacho Somoza de Baile, Anastasio Somoza de Baile. Y obviamente, pues las circunstancias lo llevaron a que se tuvo que ir del país. Pero lo cierto es que, y él no era militar, ¿verdad? Él era civil, era un médico. Yo tengo serias reservas sobre ese tema. Yo creo que aquí, supongamos, doctor, aquí tiene que haber una elección. Descartemos esa alternativa, pues. Lo que hay pareciera que hay un estancamiento. El gobierno sigue en su ofensiva de represión, en su ofensiva de ilegalidad, echando preso a quien le dé la regalada gana cuando le da la regalada gana, sin ningún respeto al Estado de Derecho. Y por otro lado, tener la voluntad del pueblo de Nicaragua, que está inquebrantable, el espíritu azul y blanco y su compromiso y valentía por la revolución cívica y pacífica se mantiene. Entonces, diríamos que hay un impasse. Entonces, ¿cómo romper este impasse? Y esa no es una salida que vos digas que puede respaldar, ¿verdad? ¿Qué salida puede haber? Ahora, todo el mundo coincide en que si el ejército tiene la capacidad de presionar al gobierno, no darle un golpe de Estado, de presionar al gobierno, y que si el presidente Ortega sigue respaldo del ejército, no le quedaría más que negociar. Pero si esa no es una salida que vos respaldarías, ¿qué salida entonces proponés? ¿Qué proponés que debemos de hacer para salir de este impasse, para evitar que se siga destruyendo Nicaragua económicamente, que cada día se está destruyendo más, porque institucionalmente y Estado de Derecho, pues
eso ya lo destruyó Ortega. Jaime, yo sigo pensando que en Nicaragua la solución es un diálogo, es una negociación entre el gobierno y una fuerza política que debe tener el aval de la conferencia episcopal y sentarse a negociar los temas fundamentales, que son los electorales, Jaime. Yo creo que la salida tiene que ser una elección popular, ¿verdad? Transparente, justa, bien informada, en la que el pueblo nicaragüense decida quién quiere que sea su presidente. No podemos sustituir. ¿Cómo hacer para que el presidente... El problema es, doctor Vidaurre, y eso ya lo sabemos todos, cuál es la salida. El problema es cómo hacer entender a Ortega que esa es la salida, ese es el punto. Yo creo, Jaime, que la crisis económica por la que está comenzando a atravesar el país, que ya está tomando cada día más fuerza, que el próximo año se va a agudizar y va a empeorar la situación económica. Yo creo que eso es lo que va a hacer que Daniel Ortega se siente en la mesa del diálogo, en la mesa de la negociación, porque el país se va a destruir. Si la cosa sigue así, si no hay un acuerdo político y que se anuncie ese acuerdo político, que se firme con garantes internacionales, ¿verdad? Y en el que se anuncie de verdad que van a haber elecciones populares en la fecha que se acuerde y que esas elecciones van a ser justas, libres, transparentes, que se va a respetar la voluntad del pueblo, que los votos se van a contar uno a uno y que se va a respetar el resultado de los votos, que se va a reestructurar el Consejo Supremo Electoral, porque no puede estar ese mismo Consejo Supremo Electoral, ¿verdad? Que se va a reformar la ley electoral para darle cabida a las diferentes fuerzas políticas que han sido excluidas por razones políticas, ¿verdad? Que se va a depurar el padrón, que va a haber observación nacional e internacional, ¿verdad? Esas son las grandes cosas que hay que sentarse a dialogar y negociar y llegar a un acuerdo. Si ese hay este doctor que dice que la crisis económica no va a ser suficiente para presionar a Ortega, que en primer lugar a él no le importa, ¿verdad? A él le da lo mismo que el pueblo coma frijoles, que coma arroz o que no coma. Si a ver la pasada salió diciendo que podía sobrevivir como Cuba, comiendo solo arroz y frijoles o ¿cómo que le llaman lo que digo la vez pasada? Bueno, ya sabemos que el que sufre el pueblo no le importa a Ortega. Él tiene millones de millones. Ya lo vimos en los años 80, que el pueblo no tenía nada que comer, había escasez en los supermercados, no había nada en los supermercados y todos ellos podían ir a la discotienda a comprar lo que les daba la regalada gana. Y ellos sí vivían bien, todos los comandantes y los generales de ese entonces vivían pijudos y el pueblo vivía muriéndose de hambre. Entonces, para eso no le importa. Él le dice, ve, a mi gobierno yo le voy a garantizar comida, a mi gente yo le voy a garantizar comida, tranquila, vamos a dar una discotienda nuevamente para papar, mientras el resto del pueblo se muere de hambre. Entonces, decía, por eso es que uno dice, el ejército tiene que jugar un papel clave en esto, para adelantar las cosas. Jaime, es que la presión... ¿Vos no estás de acuerdo? Perdón. Decías, ¿ibas a decir algo más? No, te estoy esperando tu respuesta. Lo que pasa, Jaime, es que la situación de hoy no es la misma situación de 1990, 89, que fue cuando, 88, 89, que fue cuando se acordó las elecciones. En primer lugar, en ese momento todavía existía, en el 88, 89, todavía existía la Unión Soviética. Nicaragua tenía el apoyo de la Unión Soviética y los países satélites de la Unión Soviética como Alemania Oriental, Checoslovaquia, que todavía en ese entonces era Checoslovaquia, no se había separado en la República Checa y Eslovaquia, Hungría, en fin, todos esos países, Bielorrusia, todos los países satélites de la Unión Soviética
ayudaban a Nicaragua. Todos los camiones que había aquí eran camiones IFA alemanes, los carros eran Lada soviéticos, en fin, los tractores eran Belarus, de Bielorrusia, le mandaban fertilizantes, mandaban petróleo, mandaban una serie de productos necesarios para que hubiese producción en el país, insumos para la producción. Hoy en día eso no existe. No existe la Unión Soviética. Venezuela no tiene ninguna capacidad para dar nada. Cuba mucho menos. Y la misma Rusia tampoco. La economía rusa, ahora que ya no existe la Unión Soviética y que todos los países son independientes y que ya no dependen, ni quieren depender, es más, no, ya no pertenecen a la órbita satelital de Rusia, sino que más bien pertenecen a la Unión Europea. Todos esos países, ¿verdad?, con excepción de Ucrania, todos los demás que fueron parte de la Unión Soviética, hoy en día son parte de la Unión Europea y Rusia no tiene la capacidad. La economía rusa, Jaime, para que tengamos una idea y ponerlo en contexto y que los televidentes estén claros de la capacidad de Rusia, la economía rusa es el 14% de la economía norteamericana. Es un poquito menos que la de Italia. Entonces, no tiene la capacidad ni para dar los millones que Nicaragua necesita, ni para dar todos los insumos y todos los equipos y todas las cosas que daba la Unión Soviética en los 80. Entonces, eso es una cosa importante que hay que tener claro. La situación de hoy no es la misma situación de los 80. En los 80, como repito, tenía el apoyo de la Unión Soviética. Entonces, si se cortan los fondos de los organismos financieros internacionales, como el Fondo Monetario, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y el mismo Banco Centroamericano de Integración Económica, el BESIE, este país se ahoga económicamente. Entonces, obviamente, eso implica que nos ahogamos todos, no solo el gobierno, nos ahogamos todos, pero también se ahogan todas las empresas allegadas al gobierno, allegadas a la familia Ortega. Todas las empresas que son del ALBA, que son de la familia Ortega, también van a sufrir. Y las empresas de todos sus allegados. Hay muchos allegados a Ortega y al gobierno que son empresarios y que tienen empresas a la sombra del gobierno. Por supuesto que hacen negocio con el gobierno, sin duda alguna. Bueno, eso se tiene que terminar. La crisis económica no va a distinguir entre uno y otro. Obviamente también las empresas del ejército, porque el ejército tiene empresas. Es el sistema de pensiones del ejército tiene empresas y también tiene inversiones en los Estados Unidos, en la bolsa de Nueva York. Pero también tiene empresas aquí, tienen ferretería, tienen empresas de construcción, tienen residenciales, tienen empresas turísticas. ¿Tiene varios? Todas esas empresas van a sufrir. Perdón. Señora Noel, vos también tenés experiencia, vos trabajaste en Cancillería un tiempo. Ayer salió declarando Almagro que era hora que se le abriera un juicio por crímenes de lesa humanidad a los gobiernos de Cuba, Venezuela y Nicaragua. Y el hijo del presidente de Brasil dijo que Brasil se ofrecía a que en su país se juzgara y se enjuiciaran a estos tres gobiernos. ¿Ves teniendo eso algún impacto? Mira, ¿y qué interpretación le da? Mira, Jaime, en primer lugar, lo del hijo del presidente Bolsonaro, que dicho sea de paso es diputado, no es así como que porque lo dice él, ya se va a hacer. Existe un cuerpo de leyes en Brasil, ¿verdad? Y estoy seguro que las leyes brasileñas, como las leyes de diferentes partes del mundo, son territoriales. Es decir, se aplican en su territorio, a los delitos cometidos en su territorio.
No se puede juzgar en Brasil a alguien que cometió delito en otra parte del mundo si no está en Brasil. Tal vez si lo agarran en Brasil pudiera ser, pero lo lógico es que, entonces, ¿cómo? Pero lo lógico es que lo extradite. Permitime terminar. Para eso existe una cosa. Para eso la ley Magnitsky que se va a aprobar ahorita, y la NICA, con la enmienda del senador Rubio, autoriza y obliga al sistema judicial de los Estados Unidos a recibir toda acusación que haya contra personas, contra gente del gobierno o cualquier persona en Nicaragua por delitos de derechos humanos, por crímenes de lesa humanidad, y obliga al gobierno de los Estados Unidos a solicitar su extradición, ¿verdad? Aunque en Nicaragua no haya, pero estamos hablando de que entonces va a haber la orden de Interpol en cualquier parte del mundo. Entonces, ¿cómo los Estados Unidos pueden hacer eso y Brasil no puede hacer lo otro? Bueno, en primer lugar, los Estados Unidos se está haciendo una ley para eso. Bolsonaro, que yo sepa, no es una ley. Él ofrece, pero no hay una ley que diga que Brasil puede juzgar. Bueno, estamos claros. Ok, los Estados Unidos es una ley de la República que se aplica en los Estados Unidos, pero que no se aplica afuera. Para eso existe lo que se llama la Corte Penal Internacional. La Corte Penal Internacional sí es una corte que puede juzgar a los crímenes, a los autores de crímenes de lesa humanidad, ¿verdad? Y condenarlo. Ya ha pasado, sobre todo con África y algunos dos de Asia que han sido juzgados por la Corte Penal Internacional, que tiene su sede también en La Haya, en Holanda, pero que obedece a un tratado internacional que se firmó en Roma ya hace muchos años, en la década de los 60, comienzo de los 70, que se llama el Estatuto de Roma, que le da vida a la Corte Penal Internacional. Pero los países que no firmaron el estatuto, que no lo ratificaron, no pueden ser sujetos de esa Corte Penal Internacional. Nicaragua no es signatario, no ratificó nunca el Estatuto de Roma. Por consiguiente, no puede ser juzgado por la Corte Penal Internacional, por una parte. Y por otra parte, como vos bien decías, la Constitución de Nicaragua prohíbe la extradición de los nacionales nicaragüenses, ¿verdad? Es decir, el gobierno de Nicaragua no puede extraditar a ningún nicaragüense a ninguna parte del mundo. Eso que quede claro. Es más, ya hay jurisprudencia en ese sentido, referente al dueño de la cueva del Buzo, que se me escapa en este momento, Casimiri, Alessio Casimiri, que se hizo ciudadano nicaragüense hace muchos años atrás, ¿verdad? Se casó con nicaragüense, tiene una familia nicaragüense, tiene un negocio en Nicaragua, ¿verdad? Él era italiano, pero se nacionalizó nicaragüense. Y el gobierno italiano pidió su extradición porque lo involucran en el asesinato del primer ministro Aldo Moro, que fue asesinado por la Brigada Roja. ¿Verdad? Entonces, la Corte, permíteme terminar, la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua dijo que no había lugar a la solicitud de extradición del gobierno italiano de él porque él era ciudadano nicaragüense y la Constitución prohibía la extradición de ciudadanos nicaragüenses a ninguna parte del mundo. Entonces, te vas a encontrar con que son esos, digamos, los artículos aplicables en el caso de leyes como la que estabas mencionando, Jaime. Es decir, no es tan sencillo. No es cuestión de que porque el hijo de Bolsonaro dice que Brasil se ofrece, ya va a pasar. No. Las cosas no son al bolsazo. Tiene que ser hecho legalmente. Lo que yo te estaba diciendo es el espíritu y el sentimiento. Lo que esto refleja es el espíritu y el sentimiento de la comunidad internacional hacia el gobierno del presidente Ortega, Maduro y el gobierno de Cuba. O sea, hay una disponibilidad, pongamos, de la comunidad internacional de actuar
de querer actuar y querer actuar lo más rápido para ayudar al pueblo de Nicaragua. Eso es lo que quería, es como yo veo que se refleja lo que dice, lo que ofreció el hijo del presidente de Brasil, que si lo ofreció, porque lo debe haber consultado con su papa. Pero volviendo a lo otro, decía Rubio que, que Nicaragua, los que cometen delitos en Nicaragua se podrán proteger aquí en Nicaragua. Pero una vez que salgan de Nicaragua, van a estar señalados por la Interpol y pueden ser capturados en cualquier otro país, en Costa Rica, en México, en cualquier otro país, y deportados a los Estados Unidos directamente. Entonces, los que aparezcan en esa lista quedarán de país por cárcel para el resto de su vida. Jaime, yo tenés razón cuando decís que eso pues, es una muestra de que hay, digamos, una presión sobre el gobierno de Nicaragua, y que yo estoy de acuerdo con vos en que hay un rechazo internacional, ¿verdad?, hacia los gobiernos de Nicaragua, Venezuela y Cuba, sin duda alguna. Basta ver las votaciones en la OEA para darse cuenta de que la mayoría de los países latinoamericanos están rechazando, ¿verdad?, la conducta y las actitudes y las acciones del gobierno de Nicaragua. Sin duda alguna, eso no cabe ninguna interrogante sobre el tema. Hay claridad. Ahora, para que pueda darse lo que vos mencionabas, tiene que haber una acusación en los Estados Unidos, tiene que ir a un tribunal de la República. No es cuestión de que la administración o el Senado van a decidir por sí solos, ¿verdad? Sí, fulano de tal es culpable y por consiguiente, ¿verdad?, póngale orden de captura internacional a través del Interpol. Las cosas no son así, Jaime. Tiene que haber una acusación ante un tribunal de los Estados Unidos, tienen que haber pruebas, tiene que haber un juicio. ¿Me explico? Y luego de que haya una orden judicial, ¿verdad?, para capturar a alguien a través de la Interpol. Pero no es sencillo, ni es que hay nomasito porque aparece la ley, ya se puede hacer eso. Hay que seguir un ordenamiento, hay que seguir un proceso. O sea, no es porque ese es un país donde que se rige por las leyes. Estados Unidos, o sea, no es que cualquiera pueda hacer lo que le dé la gana, y porque ya lo dice el presidente, o lo dice un senador, o lo dice un congresista, ya la cosa se hizo. No. Hay todo un proceso, hay un ordenamiento legal que cumplir, ¿verdad? Y que ni siquiera el presidente lo puede violar. Muestras de ello es que un juez de San Francisco de California, ¿verdad?, le paró la orden ejecutiva del presidente Trump de negarle la visa y la entrada a los Estados Unidos a 7 países, no sé si te acordás, ¿verdad? Y un juez de San Francisco, un juez, ni siquiera era magistrado del Tribunal de Apelaciones, ni magistrado de la Corte Suprema de Justicia, un juez normal, le paró esa orden, y obviamente los servicios de migración y el consulado y todo el departamento tuvieron que acatar la orden del juez y no la orden del presidente. Es un país donde hay leyes, es un país donde hay un ordenamiento y hay procesos que se tienen que seguir. Entonces, no es una cosa tan sencilla. Hay que presentar pruebas, no es que porque lo digo yo, o porque lo decís vos, o porque lo dice Juan, ya inmediatamente se va a actuar. No. Entonces, no es tan sencillo, y obviamente hay que ceñirse a la ley. Ojalá en Nicaragua se actuara así, ojalá en Nicaragua se respetara la ley, y Ortega respetara la ley, y todas las instituciones del Estado y todas las autoridades del Estado respetaran la ley, y todos los ciudadanos también. Sería otro país, sería algo completamente distinto. No estaríamos como estamos. Una pregunta, y ahí nomás tus comentarios finales. Hemos llegado al final del programa. Yo siento que estamos entrando al principio del fin de Ortega. Yo creo que la crisis económica, las sanciones, la situación general, la posición firme de este pueblo, la gran convicción y valentía que está demostrando
el pueblo de Nicaragua, dentro y fuera de Nicaragua, estamos comenzando el principio del fin de la dictadura de Ortega. Por lo menos eso es lo que yo creo. ¿Coincidimos con eso o no? Y tus comentarios finales. Yo creo, Jaime, que el próximo año, en el primer trimestre o cuatrimestre del próximo año, los primeros 3 o 4 meses del próximo año, va a haber un diálogo. Ortega se va a tener que sentar en la mesa con la oposición, con una fuerza política de oposición, ¿verdad? A negociar unas elecciones libres, transparentes, y a negociar la reestructuración del Consejo Supremo Electoral, de la ley electoral, todo lo que sea electoral. Los cambios que tengan que hacerse en Nicaragua para su democratización completa y para la institucionalidad del país, ¿verdad? Y para la libertad de todos, tendrá que hacerlo el próximo gobierno, ciertamente, ¿verdad? Porque hay muchas cosas que reformar, hay muchas cosas que cambiar. Pero creo eso. Creo que el primer trimestre o cuatrimestre del próximo año vamos a estar viendo en Nicaragua un diálogo y una negociación. Lo importante es que además eso se anuncie, pero que se anuncie lo que se firme, que lo conozcamos todos los nicaragüenses lo que se firme, que haya un garante internacional o varios garantes internacionales, que Ortega se comprometa firmando el documento ante la comunidad internacional, ante estos garantes internacionales, ¿verdad? Y que se publique a todo el mundo. Y eso va a hacer que el país comience a tener un nuevo rumbo, porque ya vamos a tener las reglas claras. Ya vamos a saber los nicaragüenses que lo que queremos, que es que haya elecciones populares libres, transparentes y justas, se van a dar. Y que entonces vamos a poder votar porque nosotros querramos que sea el que nos gobierne. Eso es lo importante, eso es lo fundamental y eso es lo que yo creo que va a pasar. Creo que, como te digo, en los primeros 3 o 4 meses del próximo año vamos a tener un diálogo, una negociación que obviamente va a desembocar en elecciones, va a dar como resultado elecciones libres, transparentes, un nuevo Consejo Supremo Electoral, una nueva ley electoral, en fin, todo eso. Eso creo yo que es, además de lo que Nicaragua necesita, porque si no, la situación económica se va a empeorar. Aquí vamos a tener un montón de empresas cerradas, vamos a tener, si hoy tenemos 300,000, 400,000, 500,000 desempleados, vamos a tener 1 millón, 1,5 millones. O sea, toda la fuerza económicamente activa de la población nicaragüense va a estar desempleada. Un país así no puede vivir y el Estado no va a tener siquiera cómo pagar los salarios de los funcionarios públicos. Eso tampoco es algo que Ortega va a poder manejar, porque aunque eche a caminar la maquinita, lo que va a tener aquí es una hiperinflación tremenda, unas devaluaciones tremendas que este pueblo no va a soportar. Ni los mismos sandinistas, ni los mismos que están con él hoy, ni su misma argolla que está a su alrededor, ¿verdad? Va a soportar que aquí venga un descalabro económico de magnitudes donde la moneda se vaya al carajo. Aquí el Córdoba valga 10,000 por uno, 50,000 por uno, quién sabe cuánto, como en los 80, ¿verdad? Que las empresas estén quebradas, estén cerradas. Ya el Estado no va a confiscarlas, porque no se va a poder hacer dueño de todas las empresas. En los 80 eso fue lo que hicieron. En los 80 aquí lo que nos impusieron fue un modelo de Estado como el cubano, marxista, leninista, donde el Estado era el dueño de todo, inclusive hasta del pensamiento de los nicaragüenses. Eso no va a volver a pasar, no puede volver a pasar, bueno, no tiene capacidad para que eso suceda. Y además... Gracias, doctor Vidaurre. Como siempre, mi agradecimiento, mi respeto y mi cariño hacia vos. Bueno, el pueblo, nos vemos el próximo lunes. El próximo lunes, si Dios quiere, Jaime. Bueno, muchas gracias. Me alegro que esté tu salud cada día mejorando más. Yo creo que la tranquilidad de estar allá también ayuda muchísimo a que tu presión se estabilice. Un abrazo para vos, para Nelly y sobre todo para Jonathan, que ya vas a ¿cómo se llama? A tener una nueva hija. Así que muchas felicidades, Jaime, por ese
por ese acontecimiento que pronto va a suceder y me alegra muchísimo que estés cada día. Gracias, doctor. Un abrazo Nicaragua, fuerte. ya saben. Nos vemos el próximo lunes. Al Algo de Nicaragua, mantengámonos firmes, mantengámonos firmes en la lucha, mantengamos la valentía, mantengamos ese coraje que siempre hemos tenido, no caigamos en la trampa de la violencia, le vamos ganando al presidente Ortega. Yo sí creo que estamos comenzando desde el comienzo del fin del presidente Ortega. Nuestra solidaridad a la familia de Nardo Sequeira, que hoy va a ser juzgado, hoy va a ser condenado en otra payasada del Poder Judicial, ¿verdad? Lástima que su partido lo ha dejado abandonado, pero el pueblo de Nicaragua no lo abandona ni se olvida, ni de él, ni de Medardo, ni de Edwin, ni de todos los presos políticos, ni de Hansel, de ninguno de los presos políticos. Tarde o temprano, y más temprano que tarde, van a salir para que podamos disfrutar todo de la Nicaragua libre, democrática, con un verdadero Estado de Derecho que queremos todos los nicaragüenses. ¡Viva Nicaragua jodido! Porque vamos ganando. De muy lejos yo vengo a cantar, soy del campo y del pueblo querido, soy Argueta y vengo a felicitar a don Jaime Arellano, un amigo.